Bien, mis queridos hermanos, y entonces en esta mañana estudiamos Juan capítulo 14, los versículos 1 al 14. 14, versículo 1 a 14. Y primero tenemos que entender en qué situación encontramos a Jesús y a sus discípulos, porque es algo entre Jesús y sus discípulos lo que vamos a estudiar. ¿En qué situación nos encontramos? Nos encontramos en esa sala donde Jesús estaba en la muerte, en la noche antes de su muerte, en la noche antes de que fue clavado en la cruz. En esa situación nos encontramos. Es esa sala donde Jesús estaba comiendo con sus discípulos en la última cena. Y entonces en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas leemos algo sobre esa noche, pero no tan amplio como en el evangelio de Juan. Porque hay que ver, queridos hermanos, que en el evangelio de Juan Jesús va a hablar en esa noche que está reunidos con sus discípulos en la mesa. Ustedes saben que especialmente aquí en Ecuador, pero en el Medio Oriente es así también. Si tú quieres conversar bien con una persona, es muy bueno de invitarlo para una comida y pasar tiempo con esa persona mientras está disfrutando la comida, también conversando y hablando. Y ahí puede llegar a unos temas muy profundos. Si tiene buenos amigos y los invita para comer una comida rápido, sino lento y pasar tiempo, ahí también puede escuchar muchas cosas y puede conversar muchas cosas. Y así Jesús dice en el evangelio de Lucas: he deseado mucho comer esa comida con ustedes. Fue la iniciativa de Jesús de hacer esa comida y invitar a sus discípulos para pasar tiempo con Él. Es algo hermoso. Jesús siempre tiene ese deseo. Jesús siempre tiene ese deseo de pasar tiempo con nosotros. Jesús siempre desea conversar con nosotros. Que tomamos tiempo para conversar con Él. ¿Nosotros estamos conscientes de eso? ¿Nosotros sí reservamos tiempo para conversar con Jesús? Sabiendo que Jesús le gusta conversar con nosotros. Anhela conversar con nosotros. Tener ese tiempo. Como nosotros recibimos buenos amigos para pasar un tiempo con ellos. Así también Jesús. Y entonces Jesús empieza a conversar y es algo hermoso. Si tú quieres saber algunos misterios de la amistad que Jesús quiere tener con sus discípulos, tiene que leer esos versículos y esos capítulos, porque esa conversación empieza en el capítulo 14, versículo 1, y tiene que ver, vamos a ver en la Biblia, si usted lo tiene, ¿no? Juan 14. Y entonces Jesús comienza a hablar, en la realidad empieza a hablar en el versículo 31 del capítulo 13, ahí empieza a conversar. Y es una conversación larga. Porque si tú vas a buscar en su Biblia, mira, hay que pasar. En el capítulo 15 está hablando todavía. En el capítulo 16 está hablando todavía. En el capítulo 17 está orando por sus discípulos en esa misma conversación. Y recién en el capítulo 18 dice, mira lo que dice el capítulo 18, primer versículo, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 1? Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Y entonces, desde el capítulo 13, versículo 31, hasta el capítulo 18, está conversando una sola conversación. Largo. Y hay muchas cosas muy profundas, muchos que salen en esa gran charla con sus discípulos. Pero la conversación empieza un poco triste. Jesús andaba 3 años con sus discípulos todos los días, enseñándoles la palabra de Dios, explicándoles lo que va a pasar, su muerte, su resurrección. Varias veces lo mencionó. Y ahora llegó el tiempo. Jesús lo sabe, pero sus discípulos todavía no. Y Jesús entonces lo va a decir muy directamente. En el capítulo 13 lo puede leer que Jesús dice que va a pasar eso. Dice que Él va. Y dice, al donde yo voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después. Y entonces Él va a explicar a sus discípulos que viene una despedida. Él tiene que irse, apartarse del grupo de los discípulos. ¿Qué va a pasar?
Él va a morir. Lo explica claramente. Y entonces sus discípulos, escuchando eso, están preocupados y están tristes. Tan dolor en su corazón. Van a perder a su gran maestro. Están tan íntimo ese tiempo, que están tan cerca con su maestro todo el tiempo, y ahora escuchan que van a perderlo. Entonces están tristes. Están muy tristes los discípulos. Y Jesús está viendo eso. Y Jesús, el corazón de Jesús siempre está conmovido con lo que está pasando en nuestra vida, queridos hermanos. Jesús en realidad se preocupa por nosotros. A veces nosotros ni nos preocupamos por lo que estamos haciendo nosotros, pero Jesús sí. Y entonces Él, hablando a nosotros, dice en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Sí sabe lo que significa eso? Turbarse significa, su corazón no tiene que preocuparse, no tiene que estar preocupado, no tiene que estar con angustia, no tiene que estar con temor. ¿Por qué no? Ellos van a perder su maestro. Van a perder en que ellos han puesto su confianza y su esperanza, Jesucristo. Pero Jesús lo dice. Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí. Con sencillas palabras, Él explica a los discípulos que Él está al mismo nivel. Prácticamente con esas palabras es suficiente para decir, Jesús se presenta como Dios también. Y entonces eso es algo que para los discípulos están aprendiendo todavía, ¿no? Ellos siempre escucharon de los tiempos antiguos del Padre Celestial, del Dios Jehová. Y ahora entonces Jesús dice, pero yo estoy igual a Él. Yo también soy Dios. Y entonces no es necesario tener esa preocupación en su corazón, porque cuando yo voy a morir tiene que saber que soy Dios. Yo soy Dios. Mi muerte va a ser diferente. No voy a morir como un ser humano normal. Soy Dios. ¿Ustedes creen en Dios? Creen también en mí. Téngalo confianza también en mí. Como ustedes creen en Dios, dice Jesús, así tienen que creer en mí. Y ahí viene una consolación hermosa en los siguientes versículos. Porque ahí Jesús va a decir que hay razón. Hay mucha razón para no preocuparse. Porque Él dice en el versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabe lo que es una morada, verdad? Casa, podemos decir. Hogares. Entonces, con otras palabras, en la casa de mi Padre hay muchos hogares. En la casa de mi Padre hay muchos hogares. ¿Quién lo sabe? Jesús lo sabe, porque Él estaba con su Padre siempre. Él sabe cómo es ese lugar. Y entonces dice, hay muchas casas, hay muchas habitaciones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús sabe de qué Él está hablando. La casa de mi Padre. ¿Qué es la casa de mi Padre? ¿En dónde habita Dios? En el cielo, ¿cierto? En ese caso está hablando del cielo. La casa de mi Padre. Dice muchas moradas. Hay algo muy interesante en eso. Muchas moradas, si estudia la palabra en griega en esa parte, no significa necesariamente que hay muchas casas. Y entonces que hay una cantidad grande de casas también. Abundancia. Pero también significa muchos diferentes tipos de casas. Eso también significa. Hay diferentes tipos de hogares en el cielo. No todas las casas son iguales. Recién estaba escuchando una prédica de un pastor que lo explicó así. Nosotros a veces pensamos que el cielo va a ser comunismo. Todos iguales. Pero en el cielo no es así.
No es así. En el cielo no hay comunismo. ¿Sí sabe eso? En el cielo nuestra posición va a ser diferente. Vamos a tener diferentes posiciones, diferentes lugares. Y entonces es muy importante saber eso. Y entonces, ¿qué define qué tipo de hogar va a tener en el cielo? ¿Sí lo sabe? ¿No lo sabe? La Biblia lo dice, lo explica claramente. De más uno ha trabajado por el Señor, mejor lugar va a tener. ¿Sí sabe eso? La salvación no es por obras. Pero Jesús y otros predicadores siempre lo dicen. No acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios en su vida. Gastando su energía, su tiempo, su esfuerzo para trabajar en el reino del Señor. Y si vamos a llegar allá, va a decir, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Sí me entiende? Si usted lee bien los evangelios, siempre puede ver que hay una diferencia de recompensa. Vamos a ser recompensados, no según nuestras obras, dice la palabra de Dios, no según el valor de nuestras obras, sino por gracia, porque Dios es un Dios muy generoso. Él quiere premiarnos no por la grandeza de nuestras obras, sino por la intención de nuestro corazón y dándonos un premio de eso. Por eso dice en Apocalipsis, el último capítulo, dice Jesús, lo podemos buscar, el último capítulo de Apocalipsis. Capítulo 22. Versículo 12. ¿Quién me lo puede leer? Apocalipsis 22, versículo 12. Escucha bien. Estoy hablando Jesús. Jesús dice, yo voy a venir. Y no vengo solo. Yo vengo con mi galardón. Ese galardón son los premios que Él va a compartir. Galardón. Lo que Él va a regalar. ¿Ya? Dice que para recompensar a cada uno según sus obras. Y por eso en esa parte donde dice muchas casas, dice diferentes tipos de casas. Claro, lo mismo hizo con los discípulos. Hay tronos. Dice Apocalipsis, dice que hay tronos, 24 tronos, en que van a sentarse los 24 ancianos, que son los 12 líderes del tribu de Israel y los 12 líderes de los otros pueblos. Y entonces ellos van a estar en esos tronos. No todos vamos a estar iguales. Hay personas que van a reinar sobre algunos reinos, algunas ciudades. Dice la palabra de Dios. No todos iguales. Y entonces, queridos hermanos, si nosotros estamos sufriendo aquí en la tierra, estamos sufriendo, porque eso sobre todo lleva mucho galardón. Si nosotros sufrimos por el Señor, va a ser premiado. Eso dice la palabra. Y entonces los discípulos, Jesús sabe lo que va a pasar con los discípulos, porque está hablando a los 12 discípulos, 11, porque uno ya se fue. En esa parte uno ya se fue ya. Judas, que no quería trabajar por el Señor, que estaba decepcionado, que no quería invertir su tiempo en el reino de Dios. Y entonces quedan 11. Y sabe que de estos 11, lo he dicho varias veces, 10 dieron su vida literalmente por el Señor. Y entonces por esa razón Jesús está hablando de eso, está hablando de su premio. Mira, nosotros muchas veces no estamos dispuestos a sufrir, ¿verdad? Sufrir nadie le gusta sufrir. ¿Quién le gusta sufrir? Nadie, ¿verdad? Pero sufrir por el Señor es un honor grande. Pero para sufrir por el Señor requiere decisiones nuestras en contra del corriente del mundo.
Y muchas veces no estamos dispuestos a hacer eso. Nosotros siempre buscamos una forma de mantener la paz con el mundo y la paz con Dios. No se puede. Paz con el mundo es enemistad con Dios, dice la palabra. Para evitar el sufrimiento. Pero la palabra dice, si tú sufres por el Señor, vas a ser premiado. ¿Cierto? Y entonces dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermoso, ¿no? Está preparando el lugar. Lo podemos imaginar. Si nosotros estamos aquí en la tierra sufriendo, laborando por el Señor, poniendo nuestra parte para que muchas más personas van a escuchar el Evangelio para salvarse, Jesús está preparando nuestro hogar. Con amor, con cariño está preparando nuestra casa. Y Él sabe perfectamente el momento que nos va a llamar y va a decir, ya está listo. Porque cuando está listo nuestra casa, Él nos va a llamar. Ahora la pregunta, ¿anhela ver el día en que el Señor va a venir para llamarte a tu casa? ¿O dice usted, no, todavía no, porque para mí todavía es tan agradable aquí en la tierra? Entiendo. Sobre todo si tenemos nuestros amados aquí abajo, ¿cierto? Pero eso nos llega a pensar en lo siguiente. ¿Dónde está nuestra patria? ¿Qué es nuestra patria? Mi patria es Ecuador. Queridos hermanos, si nosotros pertenecemos a Jesús, nuestra patria ya no es Ecuador. Nuestra patria está arriba. Y nosotros esperamos llegar a ese lugar. En Hebreos capítulo 11 hay un versículo muy bonito en la galería, no sé cómo se llama en español, en Hebreos 11 hay todos esos Antiguo Testamento. Y vamos a, héroes en la fe, esa es la palabra en español. Vamos a buscarlo, Hebreos 11, porque hay un versículo que es muy importante, también refiriendo a ese versículo. Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 13. ¿Quién me lo puede leer? Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludando, pensando que eran extranjeros. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento, ¿qué pensaron, qué creyeron ellos de sí mismos? Solo en Dios. ¿Qué dice la última frase de ese versículo? ¿Que eran qué? Extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Los creyentes del Antiguo Testamento, que en Hebreos 11 nos son dados como ejemplo para nuestra vida espiritual, dice, Pablo probablemente, dice, esas personas no vivían como que tenían su patria aquí abajo. Ellos no vivían pensando en las cosas terrenales todo el tiempo. Ellos vivían pensando que eran extranjeros aquí en la tierra. Porque su patria es arriba. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos nosotros como que somos extranjeros aquí en la tierra? ¿O nos sentimos cómodos aquí abajo? Y nos aferramos en todo a la vida porque queremos vivir aquí para siempre y para siempre. Mucho más hermoso. Estamos esperando a alguien, el Señor. Esta semana ya usé el ejemplo en el estudio que nosotros tenemos en las tardes. El pastor John Piper, que considero mucho yo, usaba ese ejemplo, esa pregunta, y es muy bueno para reflexionar. Imagínense que tuviéramos la posibilidad de ir al cielo sin hacer nada, y que tú en el cielo vas a tener sus queridos, que va a tener prosperidad, que va a tener dinero, que va a tener salud,
que va a tener todo lo que tú deseas tener en el cielo. Pero la única condición es que Jesús no va a estar ahí. ¿Prefieres estar en el cielo? No me responda rápido, piensa primero. No me responda en voz alta, porque Jesús lo está en su corazón. Si tuviera la posibilidad de ir al cielo, tener la vida eterna, tener prosperidad terrenal, dinero, salud, todo, pero sin Jesús, ¿lo quieres tener? Es muy importante saber eso, porque eso demuestra si estamos sirviendo por el Señor para ir al cielo y estamos usando a Jesús como nuestra boleta de entrar al cielo, o servimos a Jesús porque es Jesús y lo amamos. ¿Sí me entiende? Entonces, para los discípulos lo más importante es que ellos van ahí. ¿Por qué? Porque quieren estar con el Señor. Por eso lo dice, ellos están tristes porque van a perder a Jesús. Aún no saben que también van a perder su propia vida por el Señor. Entonces en eso están. Y por eso dice Jesús, yo voy a preparar un hogar. Y de ahí, yo, ¿cómo lo dice en esa parte? Yo. Si me fuera y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo más importante en el cielo? Estar con Jesús, ¿verdad? Eso lo dice en esa parte. No dice, yo lo voy a invitar y para que ustedes estén felices con las cosas que van a tener arriba. No. Él dice, yo voy a venir y los voy a tomar para que ustedes estarán donde yo estoy. Eso. No sabemos qué hay allá, solo Él. ¿Cuáles personas van al cielo? Las personas que van al cielo son las personas que quieren estar con Jesús. Esas personas van a entrar. Si tú en la vida nunca has buscado, nunca has pensado, nunca has dado su vida a Jesús, no vas a poder entrar. Porque en el cielo entran los que aman a Jesús. Más adelante lo vamos a ver con claridad. Y entonces yo os tomaré, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que en eso pensamos mucho en el arrebatamiento, ¿verdad? Él va a venir y va a recoger a su iglesia, pero no necesariamente habla del arrebatamiento. Sobre todo está hablando los discípulos. Los discípulos nunca experimentaron hasta ahora el arrebatamiento, como tampoco nosotros. Y entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Primero está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir para acompañarlos. Y después habla de la muerte. Cuando un cristiano muere, vienen ángeles para llevar su alma al cielo. Qué bendición, queridos hermanos. Al momento que nosotros cerramos los ojos por última vez aquí en la tierra y que abrimos los ojos espiritualmente y vamos a ver esos ángeles que nos están esperando para llevarnos a nuestra casa. ¿Verdad o no? Sería el espíritu de uno. Y eso va a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y es amén. Y entonces si Jesús dice en esa parte que Él viene a vernos, al momento que nosotros nos toca, eso va a pasar. No es tal vez, es seguro. Si nosotros pertenecemos a Jesucristo, queridos hermanos, es seguro que cuando cerremos nuestros ojos y respiramos por última vez, que Jesús nos viene a ver. No solo a los que van a experimentar el arrebatamiento, a todos los creyentes. Qué consuelo, ¿cierto? ¿O no es consuelo para ti? Amén, claro que sí. Pero los discípulos no entienden la grandeza de esas palabras. Y entonces viene primero Tomás y va a decir en el versículo 4, y sabéis, dice Jesús primero, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y ya viene Tomás y dice, Señor, no tenemos idea de lo que está hablando. No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí vienen unos versículos, el versículo más hermoso, pero también más importante, uno de los más importantes de la Biblia. ¿Cuál versículo? Un versículo que muchos de ustedes conocen.
Y Jesús dijo, La verdad. yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene 3 cosas menciona. sino por 3. ¿Qué significa que Jesús se presenta como el camino? Queridos hermanos, la fe cristiana, que se basa en la Biblia como palabra de Dios, que es la única religión verdadera, no puedo decir otra cosa, es la única. ¿Por qué lo puedo decir? Porque Jesús mismo lo dice. Jesús dice, yo soy el camino. Todas las personas que dicen, al final todas las religiones terminan en el mismo lugar. No importa en qué lado estamos caminando, lo más importante es que somos fieles. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, queridos hermanos. Jesús dice, yo soy el camino. ¿Qué significa eso? No hay otro. Eso es exclusivo. Yo quisiera con mucho gusto decirles, no importa si tú sirves a Dios a su manera, todos vamos a terminar bien. Lo puedo decir, yo lo puedo decir, pero mi opinión no vale. Yo no estoy aquí para predicar mi propia opinión. Yo estoy aquí para repetir lo que Jesús dice. No confías en mí, confías en Jesús. Y si Jesús dice, yo soy el camino y que no hay otro, significa que no hay otro. Y significa que no hay que buscar otro. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que están en un camino religioso muy sincero, que están sacrificando y ayudando, tratando de agradar a Dios en su propia religión. Pero qué pena, queridos hermanos, porque sabemos de la palabra que todo ese esfuerzo no vale, porque hay un solo camino. Es como que una persona va a viajar a Guayaquil, ¿ok? Está cogiendo el rumbo y va a Guayaquil, pero se equivoca y entonces él va al otro lado y va a Quito. Y entonces él está en el camino y entonces al cierto momento hay huecos en la vía y hay muchos obstáculos y entonces él pasando por todo eso con mucho esfuerzo al final llega a Quito. ¿Y está en Guayaquil? No, está en Quito. ¿Se esforzó? Sí se esforzó, pero no está a su destino. ¿Por qué? Porque eligió el camino equivocado. ¿Sí me entiende? Hay muchas personas que esfuerzan en la religión, que están tratando de buscar a Dios, pero fuera de Jesús. Y entonces no importa qué tan fuerte y tan duro es nuestro esfuerzo. Jesús dice, tú puedes tratar otros caminos, pero yo soy el camino. Y para aclararlo más, él dice al final de ese versículo, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro. No hay otra manera. Ese es el versículo exclusivo. Es una tropieza para muchas personas ese versículo. Si nosotros hablamos a veces con personas de otras religiones, como cristianos, a veces nosotros recibimos esa acusación que dice, ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué tienen la verdad? Y siempre están presentando todo como que tú tienes la razón y todo eso. Claro, ¿por qué? Porque nosotros seguimos a Jesús y no predicamos nuestras propias palabras. Nosotros predicamos lo que Jesús dice. Y Jesús no es cualquier hombre, Jesús es Dios. Porque así se presenta al inicio, ¿no? Creed en Dios, creed en mí. Creer en Jesús como tú crees en Dios. Toma la palabra de Jesús como que son palabras de Dios, porque son palabras de Dios. Yo soy. Yo soy el camino. Y después dice la verdad, la única verdad. ¿Qué significa eso? Si tú vives sin Jesús, vive en una mentira. Sin Jesús, la vida es una mentira. Sin Jesús, su religión es engaño. Sin Jesús, no sabe lo que es la verdad. Vivimos en un tiempo en que dice, ¿qué es verdad? Nadie sabe lo que es verdad. Sí sabe. ¿Quién sabe? Jesús. Por eso dice, yo soy la verdad. Y la vida.
La vida. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir de verdad? No estoy hablando de esa vida superficial de placeres y buscando algo para llenar el vacío de su corazón. Estoy hablando vivir de verdad. Experimentar lo que es si Dios toca su vida y le va a dar vida. Ahí tú vas a estar, es como que tus ojos van a abrir y tú vas a pensar, pero no hay nada más hermoso que servir a Jesucristo. ¿Cierto? ¿Amén o no? Amén. Pero la mayoría del mundo no tiene esa capacidad de ver la gloria de Jesús. De ver qué tan hermoso es servir a Jesús. ¿Por qué no? Porque están ciegos. La palabra lo llama que son muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. Insensible para sentir el amor de Dios. Hasta que Dios con su palabra toca el corazón y le da vida. Porque en Jesús hay vida. Yo soy la vida. Después dice, yo soy la resurrección y la vida, cuando resucitó a Lázaro. Y cuando Él mismo resucitó, lo demostró. Él puede darnos vida porque Él está vivo. Hay ese cántico famoso de Redimidos, ¿no? A mí no me gusta mucho Redimidos, pero eso a mí me gusta. Esa que es como rap que dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesucristo está vacío, porque Él está vivo. Si tú quieres servir a una religión que siga a un hombre que es huesos en su tumba, sígalo. Yo prefiero seguir a un maestro vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. No, usted tampoco. Nadie. Yo tampoco. Cuando yo voy a tocar la puerta del cielo diciendo, hola, soy Peter Fries. He servido como pastor a una iglesia, he hecho tal cosa, y esta cosa, y esta cosa, y esta cosa, y esta, y otras cosas más, y esto, y eso, y eso, y eso. Todo he hecho. ¿Puedo entrar? No. ¿Por qué no? Solo los que tienen a Jesús pueden entrar. Solo Jesús puede dar acceso al cielo. Trátalo de hacerlo con sus propias obras, va a fallar. Solo Jesús. ¿Por qué? Nadie viene al Padre, sino por mí, dice Jesús. ¿Tienes a Jesús en su corazón, en su vida? ¿La abrazó como su Señor y Salvador? Si no lo ha hecho todavía, escucha bien. Nadie viene al Padre, sino por mí. Nadie. No, pero yo creo que nadie. No importa lo que tú crees. No importa lo que yo creo, lo que yo pienso, no importa. Si eso no está en la Biblia, es fantasía mía. Si no está en la Biblia, es fantasía de una religión. Entonces, por eso siempre tienen que hacer la pregunta. Si uno le habla de religión, tú preguntas, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? No, pero la iglesia lo ha enseñado por muchos siglos y siempre ha sido así. ¿Dónde está en la Biblia? Si no está escrito, fantasías de hombres. ¿Quién tiene la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. Todos los otros caminos engañosos, mentirosos. Créanme, Jesús no mienta. Jesús dice eso para invitarnos, porque recuerda cómo empezó. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él tiene el deseo en su corazón. La Biblia siempre lo muestra así, que Jesús tiene un tremendo deseo en su corazón de salvarte. No importa cómo está su vida en este momento, Jesús tiene ese deseo en su corazón. Él dice, yo tengo una morada para ti, pero lo que tú tienes que hacer es poner su confianza en mí, porque soy la única manera en que pueda acceder al cielo. Eso está diciendo, yo preparo un hogar para ti, estoy preparándolo, pero ponga su confianza en mí. ¿Por qué? Porque nadie viene al Padre sino por mí.
No tiene acceso. Escuché una vez un ejemplo muy bonito. Había una persona que estaba por la Casa Blanca en los Estados Unidos. No, fue por un palacio de un rey. Un palacio de un rey. Había un señor que quería ingresar. Y entonces el guardia dijo, ¿de parte de quién viene? No, solamente quiero entrar. Pero nosotros no le podemos dar permiso. Si nosotros no sabemos que tú vas a venir, no podemos darle acceso al palacio del rey. Imagínense que vamos a dar acceso a todas las personas que quieren venir. Pero en cierto momento salió un niño chiquitito del palacio, salió por fuera, cogió la mano de ese señor y ese niño chiquitito entró y los guardias le dejaron pasar. Y por el otro puerta principal también los guardias lo dejaron pasar. Y entrando en el palacio, él directamente entró en la sala y dijo al niño chiquitito, papá, porque el papá era su rey, el rey, papá, aquí está ese señor que quiere hablar contigo. Queridos hermanos, esa es la idea, ¿sí me entienden? Si tú quieres entrar al palacio del rey, tienes que conocer al hijo. Si no, no va a tener permiso. ¿Sí entienden? Ahora entendí. Eso está diciendo Jesús aquí. Si no conoces a mí, nadie le va a permitir entrar. Porque solo los amigos del hijo del rey entran. Por eso dice versículo 7, si me conocíais, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Si están mirando a mí, dice Jesús, tú puedes ver a Dios. Porque yo lo represento. Yo lo represento. Yo represento a Dios. Mirando a mí, ya conocen a Dios. Mirando a lo que estoy haciendo, conocen a Dios. Mirando a mis características que tengo yo, saben cómo es Dios. Pero suficiente todavía. Versículo 8 dice, Felipe le dijo, otro discípulo, Felipe dijo, Señor, nosotros queremos ver a Dios. Y si nosotros podemos ver a Dios, le vamos a creer. Lo dice con otra palabra, pero significa lo mismo. Dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ahí va nuestra duda. A veces hay personas todavía, ¿no?, que en su arrogancia dice eso. Dice, nadie ha visto a Dios, y entonces, ¿cómo puedo creerlo? Yo creo que si yo tengo que creer en Él, Él se va a mostrar a mí para que yo lo pueda creer. ¡Qué arrogancia! ¿Cierto? Como que Dios está obligado a mostrarse a nosotros. Nosotros que somos polvo en la tierra, dice la palabra de Dios. El polvo dice al Creador que hizo los planetas más grandes, que son miles veces grandes que la tierra. Y nosotros decimos, Dios, venga, para que yo pueda creer en ti, para que tú te muestras. Ignorancia. Arrogancia. ¿Verdad? Y sobre todo, queridos hermanos, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Mandó a su propio hijo, pues. Él vino a la tierra. Él demostró que era Dios. Y invitó a todos nosotros para salvarnos por medio de Él. Y nosotros todavía decimos, no, pero lo dudo si Él era en verdad hijo. Basta con las dudas. ¿Por qué? No tiene esa posibilidad de dudar. ¿Por qué no? Porque hay un solo camino. No duda ese camino. Porque no hay otra opción. Tienes una sola opción. Tienes una sola opción. Y entonces Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Está enojado? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús podemos ver cómo Él es. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Jesús va a defenderse a sí mismo. Dice, esas palabras que salen de mi boca no son palabras humanas, son palabras divinas. Son palabras que vienen directamente de Dios. Yo estoy repitiendo, yo estoy predicando, yo estoy diciendo la palabra de Dios. Y sobre todo mis obras, dice Jesús. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por lo que estoy haciendo. A veces viene la pregunta a nosotros, ¿qué es creer? Creer. Y nosotros tenemos un concepto muy pobre de lo que es creer. Si nosotros decimos, ¿crees tú en Jesús? Decimos sí, pero la pregunta es, ¿qué creemos nosotros de Jesús? Porque eso es muy importante, porque muchas veces personas responden a esa pregunta diciendo, sí, yo creo que Jesús existía o que Jesús existe, pero eso no es creer. En esa parte Jesús lo explica muy muy bien. Hay 3 cosas que consisten en creer. Si tú crees en Jesús, ¿qué crees de Jesús? Lo siguiente, tú crees lo que Él es, que Él es Dios, junto al Padre y el Espíritu Santo. Eso es primero, tiene que reconocerlo como Dios, Señor, Rey de su vida. Eso es primero. Y segundo, tú tienes que creer lo que Él dice. ¿Cómo sabes tú lo que Él dice? Es muy sencillo. Él lo tiene un libro, aquí escrito, todas las palabras, lo que Él dice. Y entonces si tú estás leyendo la Biblia y dice todo el tiempo, no, pero eso no, no, pero eso no, no, eso no es nuestro, no, eso no. Significa que tú no crees en Jesús. ¿Por qué no? Porque tú no crees lo que dice Él en su palabra. ¿Sí me entiendes? Entonces lo segundo es que tú tienes que creer lo que Él dice. Y el tercero, tú tienes que creer en lo que Él hace. O lo que Él hizo. ¿Qué hizo? Cargó con toda la maldición y el pecado de la humanidad en la cruz. Murió por nuestros pecados. Estaba muerto 3 días. Y resucitó de los muertos. Tiene que creer en eso. Los discípulos cuando fueron al mundo para predicar el Evangelio siempre decían eso. Tú tienes que creer en Jesús y que Él resucitó de los muertos. ¿Sabe por qué los discípulos? Les he dicho antes, pero sí sabe por qué razón, por cuál razón los discípulos fueron matados o los cristianos fueron matados. Sí sabe que a veces pensamos nosotros que todas esas veces que los romanos mataron a los cristianos, nosotros pensamos que era porque ellos querían ser cristianos. Pero eso no es la razón. Los romanos siempre hicieron la misma pregunta. Cuando cogieron preso a un cristiano, le hicieron la siguiente pregunta. Tú puedes estar libre si tú solamente niegas que Jesús resucitó. Eso fue la pregunta siempre. Y nadie quiere negarlo. ¿Sí me entiende? Tan importante es creer que Jesús resucitó de los muertos. Si nosotros decimos, sí, creo en Jesús, pero eso de la resurrección y todo eso, creo que no es. Cuidado. Este es clave en la fe cristiana. Si no crees en la resurrección, no crees todavía en Jesús. Y si no crees todavía en Jesús, no estás salvo. Voy a decirlo muy claro, porque en todo el Nuevo Testamento es así. Si uno no cree en la salvación, no está salvo. En la resurrección, no está salvo. Dice la palabra de Dios. Juan lo dice. Si uno cree en la resurrección, él es creyente. Pero si él no cree en la resurrección, no es creyente. Lo dice la Biblia. Nosotros tenemos otras medidas, ¿verdad? Pero la palabra muestra eso. Entonces, si alguien dice, no, pero estoy luchando todavía con eso, está bien, pero lucha con eso a los pies de Jesús, porque Él es el único que puede convencerte. Tú puedes buscar las pruebas y todo eso, si hay. Si lo va a investigar, yo lo hice. Si lo va a investigar históricamente, también hay mucha prueba que Jesús de verdad resucitó. Todo está a favor de eso. Pero eso no le va a convencer. Lo que le va a convencer es
a los pies de Jesús, reconocer que tú lo quieres creer. Reconocer que tú ya no quieres confiar en lo que tú crees, sino creer en lo que Jesús dice y lo que Él hizo. Y entonces sí me entienden, ¿no? 3 cosas. Si uno dice yo creo en Jesús, son 3 cosas. Lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él habla. 3 cosas sencillos. Entonces los discípulos eran cristianos. Claro. Eso lo dice la palabra de Dios. Claro. Los discípulos predicaron el evangelio en todo el mundo. Sí, pero, o sea, decían que eran cristianos. Claro. Eso dice la palabra, que en Antioquía, por primera vez fueron llamados los seguidores de Jesús cristianos. La palabra cristiano está en la Biblia. Sí. Ok, entonces, ahí vamos, ¿no? El versículo 13. Versículo 12, disculpe. Versículo 12. Ahí dice Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, ahí vamos a ver la prueba de verdad, si cree o no lo cree. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Voy al Padre quiere decir que Jesús no va a andar siempre físicamente con los discípulos en la tierra. Jesús ya no está físicamente con nosotros, ¿sí o no? ¿Dónde está Jesús con su cuerpo humano? En el cielo. Cuerpo glorificado. Al lado derecha de su Padre, reinando. Pero con su espíritu está presente en todos los corazones de los creyentes, dice la palabra de Dios. Él está presente en nuestra vida. Aunque físicamente no está presente, espiritualmente sí está presente. Y eso es real como físico. Es real. Su presencia en nuestras vidas es real. Si tú crees de verdad en Jesús, a veces tienes que pensar eso, ¿no? Que el Espíritu Santo está aquí viviendo, aquí adentro, no aquí, literalmente, que está aquí adentro. Si tú tienes el Espíritu, está aquí adentro. Eso no es una idea filosófica o algo así, no, es real. Él está aquí. Al momento que tú abrazas a Jesús por la fe, el Espíritu viene aquí a vivir en su vida, para hacer nada. No, para trabajar pues. ¿Para hacer qué? Para hacer una transformación completa del terrible hombre que yo era sin Jesús. ¿Verdad? Porque las personas que viven sin Jesús son personas asquerosas, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no es mi pensamiento. Dice que muertos en pecados y delitos. Así es nuestra vida sin Cristo. Miserable de mí. Si nosotros todavía pensamos, no, yo soy una buena persona, sí sería chévere conocer a Jesús también para tener la salvación igual, pero yo soy una buena persona. Entonces todavía no entiende lo que Dios opina sobre nosotros, si nosotros vivimos sin Dios. Sin Dios, queridos hermanos, somos nada. Y ese nada significa nada, algo feo. En cambio, con Dios somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Y entonces, la Biblia es así. La Biblia es, si tú tienes a Jesús, tiene todo. Tiene absolutamente todo. Cristo es todo y en todos. Palabra de Dios. Pero sin Cristo, nada y nada y nada. No, pero soy un poco religioso. Nada. No, pero sí. No, nada. No es mi opinión, otra vez. No es mi opinión. Palabra de Dios. Si tú quieres hacer algo, busca a Jesús, viene el Espíritu, va a transformar su vida. No, pero primero tengo que mejorarme. No, Jesús es la primera cosa que necesitas. No, pero primero voy a mejorar eso y tal, y ahí voy recién. No, Jesús es lo primero. Pero mi vida está muy fea en este momento, no puedo. Sí se puede. No importa cómo está su vida, qué tan feo es su vida, no importa qué tan grande y grave es su pecado, Jesús te está invitando, le estás invitando. No para mejorar su vida primeramente, para venir a sus pies rogándolo para que Él va a transformar su vida. Porque si tú quieres cambiar su propia vida, va a fallar. Pero si Dios va a cambiar su vida, va a ser un éxito. Así es el Evangelio. Y entonces dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores hará.
¿Qué significa eso? Jesús levantaba a los muertos, Él levantaba a 3 muertos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Que nosotros vamos a muertos? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Hay personas que sacan el contexto y dicen, mira lo que hizo Jesús, entonces con el poder de Jesús puedo hacer cosas más grandes, y pensando en sus milagros, pero no menciono los milagros. ¿Sabe lo que quiere decir Jesús? Las prédicas de Jesús tenían impacto, ¿verdad? A veces había grupos de seguidores que estaban escuchando sus prédicas, pero el impacto de los apóstoles era mayor que él. Pablo tenía más convertidos que Jesús. Pedro también. Eso quiere decir Jesús. Jesús quiere decir que cuando viene el Espíritu Santo sobre Pedro y sobre los otros apóstoles, van a andar por todo el mundo predicando y van a tener mayor cosecho que Jesús mismo. ¿Sí crees eso? Históricamente correcto lo que estoy diciendo. Estas son las mayores obras. Porque la obra más grande que Dios hace en nuestra vida, a veces nosotros estamos tan terrenales que escuchamos de una sanación y estamos todos, wow, qué bonito que Dios sanó a una persona y todos hablando de eso. Pero eso no es el milagro más grande que Dios puede hacer. ¿Sabe lo que es el milagro más grande? Convertir un pecador en un seguidor de Jesús. Amén. Ese es mucho más poderoso, mucho más grande, porque la sanación es temporal, pero la salvación es eterna. Y la palabra de Dios dice que es más difícil levantar a un muerto espiritual que a un muerto físico. ¿Qué tipo de milagros, si nosotros oramos por milagros, qué tipo de milagros esperamos nosotros? Dios transformando vidas. Eso tenemos que esperar. Eso es lo más grande que puede pasar. Y entonces ahí sigue el versículo 13 y 14 que muchos predicadores les gusta sacar del contexto y darlo a los creyentes, porque hoy en día, yo lo menciono varias veces, pero es importante, porque todo el tiempo, a veces a través de redes sociales y otras iglesias, viene el mensaje así a nosotros diciendo que Dios quiere cumplir sus sueños. Yo odio ese mensaje, por eso cada vez lo estoy tumbando. Dios no va a cumplir nuestros sueños. Gracias a Dios, no. Podemos tener sueños feos. Lo que Dios quiere hacer es cumplir los sueños de Él a través de nosotros. Y eso muchas veces, siempre, ¿qué significa eso? Negarse a sí mismo, tomando la cruz, siguiendo a Jesús. Esa es la vida cristiana. No es agradable, pero es la verdad. Y entonces, ¿qué dice ese versículo? Dice, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Y entonces hay personas que lo sacan y dicen, qué bien, Señor, dame ese Mercedes que necesito yo para andar por las calles en un carro bonito. En el nombre de Jesús lo va a pasar. Eso es ignorancia, porque eso no dice Jesús. Eso solo es una pequeña frase de todo lo que Él dice. Él dice, si nosotros pensamos en su reino, pensamos en hacer su voluntad, pensamos en que Él es el camino, la verdad y la vida, si nosotros pensamos en que nuestra morada no es la tierra, sino el cielo, si nosotros tenemos todo eso claro y decimos, Dios, yo quiero servirte con toda mi vida, yo quiero servirte, Señor, en el nombre de Jesús, usa mi vida para tu servicio, usa mi vida para glorificar a tu nombre. Si tú vas a orar eso, ahí Dios lo va a responder. ¿Sí me entiende? Eso está diciendo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No es que tú vas a ser glorificado o que tú vas a tener una vida bonita. No, para que Dios va a ser glorificado. ¿Sabe lo que eso fue el amor de los discípulos? ¿Por qué ellos estaban dispuestos a morir por Él? Porque la gloria de Dios para ellos era más importante que su propia vida. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar nuestra propia vida por la gloria de Él? No escucho amén. Yo sé que es difícil, pero esa es la vida cristiana.
Esa es la vida cristiana. No hay otro tipo de vida cristiana. Jesús siempre predica lo mismo. Y por eso también yo quiero predicar siempre lo mismo. Pero recuerda la promesa. ¿Sabe lo que todo eso, ¿no? Lo hace más posible de mantenerse en pie? Es la parte con que hemos comenzado. Si nosotros perdemos el enfoque en la tierra, sino que levantamos nuestras cabezas para mirar que hay una herencia en el cielo que nos está esperando, y nosotros vivimos día a día pensando no en las cosas terrenales, sino en las cosas del reino de Dios, eso hace que toda nuestra vida va a ser diferente. Muchas veces pasamos nuestros días en pensar solamente y preocuparnos solamente por las cosas terrenales. ¿Sí o no? A mí me pasa. Pero ¿qué dice Jesús? En mi casa, en la casa de mi Padre, la casa de mi Padre, yo estoy preparando hogar. Yo estoy preparando un lugar para cada uno que cree que yo soy la verdad, la vida y el camino. Cada uno de ellos va a recibir su hogar. Cada uno. Si tú crees eso, no vas a llegar al cielo diciendo, a ti no hemos tomado en cuenta, para ti no tenemos una casita. No, para ti también. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Eso dice la palabra. Fuera de Él no hay salvación. En Él hay todo. Queridos hermanos, que nuestra vida esté más enfocado en lo que va a venir, que vamos a ser patriotas de una tierra que estamos esperando, de una ciudad que no tiene fundamento, dice la palabra de Dios aquí en la tierra. La ciudad celestial, nuestra casa nos está esperando para cada uno que pone su confianza en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Este es el mensaje para esta mañana. Vamos a orar.